Bueno, primero yo los saludo, buenas tardes a todos. Mi apellido es Valparda, yo soy docente de la primera cátedra de obstetricia y hoy vamos a desarrollar un tema. Es la primera vez que lo doy con micrófono, así que estoy muy emocionado porque hace como 10 años que lo doy a capela, así que casi que me voy a sentar en la emoción. Bueno, el tema es así. Hoy vamos a hablar de cambios en los parámetros maternos debidos al embarazo. Básicamente lo que yo les quiero explicar antes de empezar a hablar sobre esto es que el embarazo, o sea, la especialidad nuestra, la obstetricia, a diferencia de las otras especialidades que ustedes van a desarrollar en su currícula, tiene una característica muy particular, que esto se relaciona con un fenómeno biológico del organismo, digamos, no es una situación de enfermedad como puede ocurrir en las otras especialidades, es decir, la cardiología, la cirugía general, la reumatología, se refieren a situaciones patológicas del organismo, mientras que en esta circunstancia nosotros vamos a hablar de un evento que es natural en la vida reproductiva de un individuo, en este caso de una mujer. ¿Estamos? O sea que es un fenómeno natural, es un fenómeno biológico, no es un fenómeno patológico. Después vamos a hablar de la patología en algún otro momento, pero en este momento vamos a hablar de lo normal, de lo natural. Básicamente lo que hay que tener muy en claro que los cambios que se producen en la mujer debido al embarazo son fenómenos básicamente adaptativos. ¿Qué quiere decir? Que la persona, digamos, el individuo, la señora, la femme, la dama, se adapta a esta situación de llevar un bebé en su vientre. Y todo su organismo se prepara y se adapta a esta situación, fenómeno que revierte a posteriori del nacimiento. ¿Estamos? Bien. Cuando hablamos de cambios, vamos a hablar de cambios generales y vamos a hablar de fenómenos adaptativos. Adelante. Los cambios se dan a nivel del esqueleto, piel y fanegas, sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema nefrobiológico, digestivo y hematológico. En realidad se da en toda la economía de la mujer, ¿no es cierto? Pero yo para darle un ordenamiento los voy a dividir en los sistemas o aparatos más importantes, pero ustedes deben ver, digamos, el proceso como un proceso global, ¿sí? Bien. Y adelante. Y hay puntualmente cambios muy importantes en la coagulación, en el equilibrio hidrosalino y en el aparato genital. Básicamente porque el aparato genital es el eje de todos los cambios más importantes que ocurren en la mujer. De hecho, la gestación se desarrolla dentro del útero. ¿Sí? Cambios a nivel del esqueleto. Tenemos cambios posturales. Ustedes háganse la idea que este no es un fenómeno que se inicia con la gestación, sino que se va desarrollando con la gestación. Es decir, los cambios posturales más importantes se producen cuando la señora ya gana el suficiente peso y el desarrollo de su bebé. Hay una lordosis lumbar compensatoria. Este fenómeno es un fenómeno muy característico de la mujer que le da ese aspecto de marcha de pato, es decir, con el abdomen hacia adelante, la cabeza hacia atrás y las piernas abiertas en ángulo. Eso se debe a una lordosis lumbar compensatoria. Hay un desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo, y esto es muy importante porque de no ser así la señora se caería de panza.
estamos entonces como para nosotros poder deambular y bipedestar, es decir, caminar parados, a diferencia de otros mamíferos que no logran estar parados, nosotros tenemos que ir modificando el centro de gravedad. Bueno, la mujer debe modificarlo por la relación del crecimiento de su abdomen. Esto es un fenómeno esquelético. Hay una separación de la sínfisis del pubis. Esto es un fenómeno muy frecuente y que en algún momento alguien le va a consultar, una amiga, una hermana, una persona embarazada, y le va a decir, mira, tengo un dolor en el centro del pubis que realmente me molesta, y esto se debe puntualmente a que la pelvis, que es un embudo óseo, se prepara para la recepción de la presentación, que es la cabeza del feto, y agranda dos articulaciones y moviliza dos articulaciones que, si ustedes recuerdan, si han estudiado o lo van a estudiar en algún momento, los distintos tipos de articulaciones que hay en el organismo humano. Hay un tipo de articulación que se llama sindesmosis, y la sindesmosis es una articulación fija. Parece, digamos, una controversia, porque si hay articulación, ¿por qué fija? Bueno, porque en algún momento de la vida se mueve, y en este caso el pubis, la sínfisis y el pubis, y la unión de los dos sacros con el coxis son dos sindesmosis. Estas sindesmosis se ablandan por efecto de los estrógenos y permiten cierta elasticidad de la pelvis ósea para la penetración de la cabeza por el canal del parto. A nivel, digamos, de la distribución del calcio, hay una disminución del calcio total debido a una caída en la albúmina plasmática. Y hay un mantenimiento del calcio iónico por acción de la parato-hormona. Adelante. A nivel de la piel y las faneras, hay presencia de un eritema palmar y arañas vasculares acordes al elevado nivel de estrógeno que tiene la paciente. Ustedes recuerden que la placenta es una gran productora de estrógeno. Se producen estrías de distensión en las mamas, en el abdomen y muslo. Este fenómeno que es tan frecuente en las mujeres y motivo de consulta: mire doctor, me están saliendo estas rayitas en la panza, en los muslos, en las glándulas mamarias, parecen rayos de bicicleta. Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente se deben al crecimiento del celular subcutáneo por debajo de la piel, que no tiene la misma velocidad de crecimiento que la piel. Entonces, al estirarse, digamos, al engrosarse el celular subcutáneo, producen una grieta. La estría es una grieta que no va a desaparecer, pero sí se va a decolorar. Es decir, normalmente en la embarazada las estrías son de color violáceo, son muy manifiestas, y en la mujer no gestante, digamos, la que ya es puérpera, esas estrías se ponen blancas. La sudación y excreción de las glándulas sebáceas está aumentada. Esto es importante, es a lo mejor una pavada, pero muchas mujeres le van a informar: doctor, tengo seborrea, tengo el cutis muy grasoso, tengo permanentemente la piel brillosa, el pelo es de característica distinta, muy grasoso. Bueno, esta seborrea tiene una relación lineal con la producción de estrógeno y la respuesta, digamos, de las glándulas sebáceas. Y la sudoración también se encuentra aumentada. Hay una hiperpigmentación de la piel por acción de los estrógenos, progesterona y hormonas estimulantes de los melanocitos. Esto es un detalle que a lo mejor puede ser menor, pero muchas mujeres de piel muy blanca le van a decir que los pezones, las areolas, la zona peribucal, las alas de mariposa, digamos, los pómulos, y si se forman estas estructuras pigmentadas que tienen que ver estrictamente con la similitud química que tiene la hormona melanocito estimulante con la gonadotrofina coriónica. Por eso nosotros, cuando medimos la gonadotrofina, medimos la subunidad beta, porque si midiéramos toda la gonadotrofina en general, estaríamos midiendo otra hormona de tan similar químicamente con la hormona melanocito estimulante. Estas pigmentaciones desaparecen con el tiempo, pero no lentamente. O sea, la mujer que se pigmenta mucho en el embarazo va a estar pigmentada
¿sí? Y por eso es importante prevenir la exposición a los rayos del sol, porque la coloración de la mujer embarazada es mucho más reactiva que la mujer no gestante. Adelante. A nivel del sistema endocrino, bueno, las glándulas se modifican y vuelvo a repetirlo de fenómenos adaptativos, es decir, hay una adaptación al fenómeno de gestación. A nivel de la hipófisis hay un aumento del volumen de la glándula de un 30 a un 50%. Hay un incremento del número de células secretorias de prolactina. Hay una disminución de células productoras de hormona del crecimiento. Obviamente, la hipertrofia de esta glándula tiene que ver con el evento de la lactación, ¿no es cierto? Es decir, un evento posterior al nacimiento, que es la producción de la alimentación homóloga. A nivel de la glándula tiroides, tenemos un estado de eutiroidismo. O sea, el embarazo no produce un hipotiroidismo, pero sí agrava el hipotiroidismo preexistente. Si bien la mujer hipotiroidea tiene dificultad para embarazarse, la que tiene un hipotiroidismo leve puede pasar a tener un hipotiroidismo mayor durante el embarazo porque hay más requerimiento de hormona tiroidea. ¿Se entiende? Y como sabemos, el 60% de la población hipotiroidea es mujer. Es un buen momento el embarazo para testear con 2 estudios sencillos el funcionamiento básico de la glándula tiroides. ¿Sí? Ya vamos a ver también que el embarazo es buen momento para estudiar a la mujer, porque hay mujeres que no acuden a la consulta médica si no están embarazadas porque tienen sus requerimientos familiares o lo que fuere, o son mujeres jóvenes y sanas. Entonces es buen momento para identificar la diabetes, buen momento para identificar el hipotiroidismo, es buen momento para identificar la anemia crónica. ¿Estamos? O sea, es buen momento para hacer el Papa Nicolau, para lo que a ustedes se les ocurra, es buen momento. Porque es una señora que va a asistir a la consulta. Bien, a nivel de las suprarrenales, hay un aumento progresivo de la ACTH y cortisol plasmático total y libre. La aldosterona se encuentra discretamente elevada. A nivel del páncreas, esto es muy importante, hay una hiperplasia e hipertrofia de las células beta productoras de insulina. Hay una hipoglicemia hay una hipoinsulinemia y una hiperketonemia. Esto, que parece, digamos, un trabalenguas, nos manifiesta que el embarazo es diabetógeno por naturaleza, o sea, tiene una tendencia a, digamos, a exigir a la glándula pancreática. Motivo por el cual en las pacientes que tienen una labilidad pancreática es mucho más frecuente que aparezca lo que nosotros llamamos la diabetes gestacional. Por supuesto que la paciente que ya es diabética, insulino dependiente, antes de embarazarse tiene que estar muy bien reglada y muy bien ordenada para poder, digamos, resolver este inconveniente. Porque hay un exceso en el consumo de insulina y porque la insulina, por este esfuerzo pancreático, no tiene la durabilidad que tiene la insulina de la mujer no gestante. Esta palabra hiperketonemia es la aparición en sangre de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son resultantes del metabolismo anaeróbico de la glucosa. Esto ocurre en la mujer embarazada cuando los periodos de ayuna son prolongados por el hipoinsulinismo que se produce en el embarazo. Entonces es muy importante que nuestra paciente embarazada no tenga periodos de ayuna prolongados, esto de que a la noche toma un café con leche para no engordar y después recién desayuna a las 8 de la mañana, eso no es
feto, porque el feto no tiene reserva grasa y no puede hacer uso de la reserva grasa y se come los órganos, entonces produce estos cuerpos cetónicos que son francamente tóxicos para el bebé. ¿Sí? Seguimos. A nivel del sistema cardiovascular, fenómeno adaptativo, vuelvo a repetir, siempre pensemos, es una adaptación a un evento que después desaparece. O sea que todo esto que yo les estoy diciendo, en líneas generales, menos el exceso de peso, todo revierte. ¿Estamos? Y el exceso de peso también, pero eso se hace un poco más duro. Sistema cardiovascular. No, lo decía en broma, el exceso de peso hoy por hoy es algo que no nos molesta tanto a los que trabajamos en la obstetricia como nos molestaba antes. O sea, hay estudios hechos en Estados Unidos donde se ha determinado que las mujeres que aumentan entre 16 y 18 kilos de peso en toda la gestación tienen mejores resultados que los que aumentan 11 kilos de peso. Entonces parecería ser que tenemos que ser más lábiles con la balanza y no ser tan exigentes. ¿Estamos? Bien. A nivel del corazón, hay un desplazamiento de la silueta cardíaca, hay una hipertrofia, hay un aumento de volumen y de grosor de la pared ventricular. Es todo un fenómeno adaptativo del corazón. Y esto es importante conocerlo porque si nosotros vamos a hacer un electrocardiograma a una mujer embarazada con una gestación avanzada, vamos a ver que los ejes cardíacos están modificados de los ejes naturales que uno esperaría encontrar. No es patológico, es normal, porque el diafragma se eleva, porque la punta del corazón se traslada hacia afuera y porque el corazón, en vez de estar oblicuo, se pone vertical, horizontal. ¿Estamos? Y la hipertrofia, hiperplasia de la pared ventricular está relacionado con lo que vamos a ver más abajo, que es el aumento considerable del débito cardíaco, entre un 30 y un 50%, que es el débito cardíaco, el resultante de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. O sea, aumenta el volumen de eyección, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el débito en un 30 o un 50%. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene por la hipertrofia y aumento del volumen del ventrículo. Esto conlleva a un aumento de las dimensiones de fin de diástole, con lo cual el volumen de eyección es mayor. ¿Qué ocurre con la presión arterial? Bueno, a nivel de la presión arterial, la sistólica y la diastólica disminuyen durante los 2 primeros trimestres de la gestación. A posteriori, en el tercer trimestre, la presión tiende a estabilizarse, pero en líneas generales, la paciente embarazada es hipotensa por naturaleza. Entonces es muy frecuente tener durante el embarazo algunos fenómenos volumétricos como son las lipotimias o los descensos de presión arterial. ¿Sí? No la patología de la hipertensión, que ya eso es un fenómeno, digamos, valga la redundancia, patológico, anormal. Es decir, la situación habitual es que la mujer sea hipotensa. Y esto tiene una explicación fundamental relacionada con la vasodilatación que producen los estrógenos. ¿Estamos? Bien. Fenómeno que también se puede paragonar en las mujeres que toman anticonceptivos hormonales con alta dosis de estrógeno, que tengan estos eventos hipotensivos. ¿Sí? ¿Terminé con la otra? Sí. A nivel del sistema respiratorio, tenemos el volumen pulmonar, tenemos el intercambio de gases, tenemos la relación ventilación-perfusión. El volumen pulmonar, hay una disminución de la capacidad residual funcional a expensas de la reserva expiratoria en aproximadamente un 20%. Cuando estudiamos fisiología del pulmón, aprendimos que el pulmón,
todo el árbol respiratorio se compone de un conjunto de estructuras volumétricas y que hay un pequeño volumen en donde se produce el intercambio de gases. Todo lo demás es columnas de aire de recambio. Y el lugar donde se produce el intercambio de gases es esta reserva expiratoria residual. Entonces, al subir el diafragma y al disminuir este volumen, la reserva expiratoria disminuye y por ende tenemos un intercambio de gases en menos, con una presión parcial de dióxido de carbono, disminuye hasta en 30 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno aumenta superando los 100 milímetros de mercurio, hay una alcalosis respiratoria que mantiene el pH arterial alrededor de 7,44, o sea, nosotros tenemos un pH neutro, básicamente por una compensación metabólica y respiratoria. La relación ventilación-perfusión se mantiene constante a lo largo de la gestación y el consumo aumenta en un 15%. Esto fundamentalmente es una manifestación clínica. La disnea se presenta en el 60% de los casos y es esa actitud suspirosa que tiene la embarazada para hiperventilar. Estamos, esa expresión de enamorada permanente no es así, sino que más bien le falta el aire. Así que por ahí, si uno encuentra a una paciente embarazada que tiene esa actitud, digamos, suspirosa, es normal. Por supuesto que si hace un esfuerzo y se agita, no, pero si mantiene, digamos, su respiración normal, es lo esperado. Vamos a apurarnos un poquito, porque ya lo vi el doctor Gianmarino que está por ahí dando vuelta. Sistema nefrológico, el flujo plasmático renal aumenta hasta un 75%. Esto es muy importante, ¿eh? Ustedes fíjense cómo es la capacidad renal de una persona joven que puede aumentar en un 75% su función. Imagínense qué ocurre en un sistema renal envejecido cuando llegamos a la edad muy adulta y la función renal sigue, digamos, manteniendo sus parámetros. Nosotros tenemos una reserva renal cuando somos jóvenes que supera el 100% de su función. Esto es lo que le quiero decir, ¿se entiende? No. Bien, lo digo de otra manera. Nosotros venimos al mundo con el doble de la capacidad renal que necesitamos. Y en el momento que se demuestra cuando la mujer se embaraza, que duplica la función renal sin tener que agregarle un riñón aparte. Bueno, este riñón se va perdiendo con la obsolescencia del individuo. Cuando llegamos nosotros a la edad adulta, los que tienen suerte de llegar, tienen mucho menos del 50% del riñón funcionando. El riñón es como un filtro de un ventilador, de un automotor, de un equipo de aire acondicionado que cada X cantidad de movimientos se tapa. No, está bueno. Por eso la relación con la edad ideal de la gestación. O sea, si bien la gestación se produce dentro de un rango de edad, en la actualidad la posibilidad de un método de fertilización que produce el embarazo a mujeres de 50 o 60 años, imagínense que la máquina no está en las mismas condiciones. Pero por supuesto que eso se evalúa. La filtración glomerular alcanza un 50% más. El clearance de creatinina aumenta considerablemente, disminuye la urea y la creatinina, el nivel de ácido úrico desciende, la osmolaridad plasmática decrece a partir de la segunda semana, la excreción de glucosa aumenta y la excreción de proteínas se mantiene igual. O sea, ácido úrico desciende, osmolaridad plasmática decrece porque la osmolaridad está dada por la concentración de soluto y solvente de una sustancia líquida. En el caso de la sangre, al incrementar el plasma en mayor medida que los elementos figurados, la osmolaridad, o sea, la concentración disminuye. Y la excreción de glucosa aumenta. Esto es importante que ustedes lo sepan porque van a encontrar estudios de laboratorio en donde la mujer tiene algunas cruces de glucosuria. Eso es normal, no es patológico. Esto se produce durante el embarazo porque baja el umbral de excreción de glucosa en orina y retorna
en el estado de no gestación. ¿Estamos? O sea que no es patológico. Y la excreción de proteínas es neutra, no hay proteínas en orina en la mujer embarazada, si las hay es un fenómeno anormal. Sistema digestivo. El apetito aumenta hasta el primer trimestre, desde el primer trimestre, incrementando la ingesta alrededor de 200 kilocalorías por día. Recuerden ustedes que una ingesta habitual de una mujer media ronda las 2000 kilocalorías por día. Las encías se encuentran enematosas y sangran con facilidad. El tialismo es frecuente, se acompaña de náuseas. Esto es un síntoma muy frecuente en el embarazo, las náuseas y la secreción de saliva. El tono y la motilidad del estómago disminuyen aumentando el residuo gástrico. La motilidad del intestino delgado y del grueso disminuye también produciendo constipación. Acá hay dos fenómenos que son muy frecuentes, la acidez y la constipación. La acidez porque la señora, al tener menos motilidad en el estómago, tiene más tiempo el alimento en el estómago y le genera, digamos, una molestia, y la constipación por la disminución de la motilidad intestinal. Aumenta la presión sistólica portal con manifestaciones hemorroidales. Otro fenómeno bastante frecuente en la mujer embarazada, que aumenta mucho de peso, es la aparición. Ustedes dirán, esto es un caño embarazarse, porque salen todas las cosas más oscuras que se les pueda ocurrir a la mujer, hasta hemorroides. Dicen, bueno, es transitorio, todo es transitorio. La función hepática no se modifica sustancialmente, la albúmina disminuye en un 30%, la fosfatasa alcalina aumenta, el colesterol aumenta al igual que el fibrinógeno. Estos son datos que yo se los doy muy rápidamente para no hacerlo largo, pero estos fenómenos son importantes de conocerse porque no es momento para ver un estado lipídico en una mujer embarazada. Es decir, no es el momento ideal. ¿Me explico? Los lípidos van a estar francamente modificados como algunas otras pruebas de laboratorio. La bilirrubina, la transaminasa y el tiempo de protonina se mantienen igual. A nivel del sistema hematológico, el volumen aumenta a expensas de la masa eritrocitaria entre un 18 y un 30%, fenómeno adaptativo, es decir, la señora tiene que mover toda la circulación placentaria y necesita más glóbulos rojos. Pero también el volumen plasmático aumenta en un 50%. Esto es lo que nosotros mal llamamos anemia fisiológica del embarazo. En realidad no es una anemia porque no se producen modificaciones de los glóbulos rojos, sino se modifica la proporción entre glóbulos rojos y plasma. Es una hemodilución, muy bien, agradezco su... La eritropoyesis es más rápida. La hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos disminuyen debido a que la expansión plasmática es mayor. Lo que decíamos antes acá la compañera, la hemodilución. ¿Sí? Los leucocitos aumentan, esto es muy importante. Es decir, nosotros vamos a ver un hemograma de una embarazada y vamos a encontrar 9.000, 10.000, 11.000 glóbulos rojos. ¿Qué vamos a decir? ¿Es una leucocitosis? ¿Esta mujer está infectada? ¿Tiene un problema? No, porque aumentan globalmente, no modifican la fórmula leucocitaria. Estamos y podemos llegar a encontrar hasta 30.000 en el tercer trimestre siempre y cuando se respete la fórmula eritrocitaria. Hay una disminución leve pero sostenida de las plaquetas, pudiendo aumentar los eritrocitos jóvenes y voluminosos. Y con respecto al metabolismo del hierro, la absorción se incrementa en un 20 o 40% según la demanda, y se requieren por lo menos 3.5 miligramos de hierro elemental en la dieta para prevenir el déficit. Esto acá hago una salvedad. La mayoría de nuestras mujeres tienen un déficit en la reserva de hierro, porque naturalmente no somos comedores de hierro y porque por otro lado las señoras jóvenes menstruan, quien más quien menos, todos los meses y pierden una razonable cantidad de hierro. Motivo por el cual, si nosotros pusiéramos el hierro a todas nuestras pacientes embarazadas sin ni siquiera preguntarles el nombre, no haríamos mal. ¿Estamos? Es decir, la señora por sí tiene una tendencia a hacer una anemia por déficit. Y las que ya lo tienen de antes tienen una tendencia a agravarlo. Por eso les decía que es un buen momento para estudiar los fenómenos hematológicos. Adelante. Esto es pesado. A nivel de la coagulación, básicamente hay un aumento de los factores relacionados con el fibrinógeno y no hay una modificación en los factores relacionados con la protrombina.
el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación no varían durante el embarazo normal, porque tienen componentes protrombino dependientes. Pero sí se incrementa el riesgo de tromboembolismo. ¿Por qué? Porque incrementa el fibrinógeno de 300 a 600 miligramos por decilitro, o sea, lo duplica el fibrinógeno, ¿sí? Entonces tengan siempre en mente que el fenómeno trombótico es más frecuente en la mujer gestante que en la no gestante. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Equilibrio hidrosalino. Adelante, joven. Aumento del agua corporal total, equilibrio positivo del potasio, o sea, ¿qué es un equilibrio positivo? Que se reabsorbe más de lo que se excreta. Potasio queda más adentro que afuera. La filtración del sodio está aumentada, por lo que su reabsorción se incrementa, también dando un balance final negativo, o sea, se pierde sodio. Y hay una disminución del magnesio intersticial. Esto se manifiesta como que muy frecuente en las embarazadas. Calambres. O sea, este déficit del magnesio intersticial lleva a un fenómeno que sea también los deportistas de élite, que es la falta de magnesio y el calambre, sobre todo en los miembros inferiores. Y hay un aumento de todos los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Adelante. Y ya vamos cerrando. Doctor Yamarino, ya le paso la bocha. El aparato genital es esencialmente, digamos, el lugar de mayor impacto de las modificaciones que se producen en una mujer. De todas las que hablamos anteriormente, hablamos de modificaciones sistémicas generales, pero orgánicamente hablando es el aparato genital el que más se lleva, digamos, la parte importante. A nivel del útero hay un tamaño progresivo, hay una hipertrofia y hiperplasia, hay un aumento de la contractilidad que va evolucionando hasta llegar al final del embarazo, en donde se manifiesta con el trabajo de parto, o sea, esa capacidad de contractilidad va evolucionando durante la gestación. Y hay un aumento del flujo sanguíneo uteroplacentario, obviamente se produce el intercambio gaseoso, y llegando al final del embarazo se producen cambios en el cuello, que serían los determinantes en algún aspecto de la liberación de ciertas hormonas que tendrían como finalidad, digamos, dar inicio al trabajo de parto junto con la madurez del feto y la placenta. A nivel de los ovarios, bueno, se produce obviamente la ovulación y el ovario entra en un letargo durante la gestación muy similar al letargo que ocurre en el climaterio de la mujer, motivo por el cual ustedes van a encontrar que ciertas señoras manifiestan sofocos y tuforadas muy similares a los que se pueden ver en el climaterio. Bueno, esta es una manifestación por la actividad ovárica disminuida. En las trompas de falopio, bueno, las trompas de falopio tienen una escasa hipertrofia muscular. Las trompas de falopio, digamos, se llevan el éxito a la fecundación. La fecundación se produce en la trompa, ¿no es cierto? Si la trompa no es impecable, es imposible que el espermatozoide llegue y encuentre el óvulo, se amiguen y hagan la fecundación. Siempre digo un chiste con esto, porque falopio, no sé si a alguno le gusta la historia de la medicina, pero Falopio era un anatomista del siglo XVI, tuvo un gran mérito, era un monje. Él describió el clítoris en la mujer y lo llamó el órgano de la locura femenina. Por supuesto que muchos años después se detectó que en ese lugar llegaban tantas terminales nerviosas que eran como la nariz de un perro perdicero, es decir, una cosa muy importante. Pero a este Falopio lo agarraron y lo metieron en una torre porque no se podía hablar de locura femenina ni de sexo en ese momento. Entonces realmente fue un tipo muy perseguido por describir este órgano. Después obviamente se avivó y empezó a describir otras cosas, ¿no? Porque no le convenía. Bueno, con respecto a la vagina, hay un aumento en la vascularidad, hay un incremento
incremento del pH. Esto es muy importante que lo sepan porque predispone a que la señora embarazada, al modificar el pH vaginal, destruya el bacilo de Dodderlein, que es el bacilo defensor, y pululen otros elementos saprófitos como distintos tipos de hongo que dan sintomatología muy frecuentemente, que se debe a esto, a la alcalinidad de la vagina. Y a nivel de las mamas, si bien la mama va acompañando el desarrollo del útero durante la gestación, toma el comando del evento más importante que ocurre después del nacimiento, que es la alimentación homóloga, motivo por el cual se desencadena un fenómeno endocrino que viene desde el hipotálamo, hipófisis, que termina en el lactotropo, que es la estructura mamaria conformada por la glándula, por los acinos, por los conductos galactóforos y por la eyección de la leche, conformada por la oxitocina y por la hormona de la glándula hipófisis. Bueno, nada más, espero que les haya gustado.